Bien, ya estamos en la segunda parte de continuación. Estamos en la segunda parte de continuación, ¿ok? En la primera parte yo les estaba hablando de la justificación y que lo contrario a justificación tiene que ver con condenación, que significa catágrima, donde Dios condenó al hombre por el pecado, ¿ok? Desde Adán en adelante, ¿ok? Y habíamos hablado que esta palabra catágrima, que es condenación, que es contraria, lo contrario, arbitrario a la justificación. También hay otra palabra más que sale, que es crisis, que es un proceso de investigación para que Dios en su justicia investigue. Asimismo, como yo les estaba dando a ustedes el ejemplo, yo les estaba presentando a ustedes en la primera parte el ejemplo de la mujer adúltera. Los fariseos le trajeron a Jesús una mujer que ya fue sorprendida en adulterio, para que Jesús hiciera pues una justicia basado a la ley, pero estaba basado a la ley, porque la mujer adúltera estaba en la dispensación de la ley todavía, ¿ok? Todavía. Pero vemos que Jesús hizo la justicia como una muestra y una evidencia de cómo sería la justicia de Cristo para nosotros. ¿Ves? Jesús hizo una justicia y le dijo a la mujer adúltera: mujer, mujer, ven acá. ¿Dónde están aquellos que te acusan, que te están condenando? Y la mujer dijo que no, ninguno. ¿Ves? Porque en Cristo no hay condenación. ¿Dónde está? Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. La justificación tiene que ver, vete y no peques más. Porque Jesús saca, ¿qué saca? Justifica y saca la condenación. La justificación tiene que ver con que Cristo justifica, declara y saca la condenación. Por eso es bien importante, cuando se va a hablar de este tema de justificación, siempre es interesante unirlo a la condenación, porque lo contrario, lo arbitrario de justificación, pues lo arbitrario y lo contrario es condenación. Cuando hablamos de justificación, es que Cristo te justifica, te declara justo, inocente, sin tú hacer nada, te declara justo, inocente del pecado, de la ley del pecado, que viene siendo la condenación. Cristo dijo: vete y no peques más. ¿Por qué le dijo vete y no peques más? Porque lo que ata al hombre es la condenación. El hombre practica, el ser humano practica el pecado a base, porque lo que mantiene al hombre en el pecado, en un pecado moral, es la condenación, en sentirse condenado, en sentirse que no está justificado. Y Cristo decide desarraigar la condenación, para que entonces, a través de la muerte, en creer en Cristo, a base de la fe, ya tú quedes justificado y libre de la condenación. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Libre de la condenación. Ok, tranquilo, relax. Todo obra para bien para los que aman al Señor Jesús. ¿Ok? Les estaba diciendo a ustedes que esta palabra crisis es un proceso de un juicio investigativo, un proceso investigativo de un juicio donde Dios en el Antiguo Testamento investiga. Déjame ver si es verdad, ¿verdad? Pero en la gracia no. Ya somos justificados y Dios no anda, Cristo no anda. Al contrario, vemos que Pablo dice en Efesios, creo que es en Efesios 2, ok, en Efesios 2, versículos 13 y 14, que Dios hizo la paz. Por eso Pablo dice aquí también en Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos. Al decir tenemos, no solamente tenemos paz continua, ya somos justificados y somos perdonados y somos declarados justos. Pero la iglesia, yo les estaba diciendo en la parte 1, que la iglesia no ve la justificación como Dios se la reveló a Pablo. La iglesia ve la justificación de acuerdo
al diseño y al modelo de la justicia que obra por la ley y las obras y el comportamiento del hombre en el Antiguo Testamento. Y si la vemos de esa manera y si la aplicaríamos de esa manera, vamos entonces a causar una depresión a la iglesia. Estaríamos causando y provocando una depresión a la iglesia. Porque cuando estamos bajo la ley nos siembra a nosotros el conocimiento que somos pecadores. Pero cuando hablamos de justificación por la fe en la gracia, en Cristo, ¿verdad? En la obra redentora, estamos hablando que Cristo nos declara justos sin reprocharnos a nosotros si somos pecadores. Cristo nos dice, ¿será pecador él? O sea, no estamos en tiempo. Escuchen bien, de acuerdo al diseño, al modelo, cómo yo trabajo con este mensaje, cómo yo trabajo con este mensaje y cómo yo interpreto la revelación de Pablo. No mi revelación, sino la revelación de Pablo. Pablo nos quiere enseñar que en este periodo de tiempo de la gracia no estamos para estar preocupados por si somos justificados o no somos justificados, si somos salvos o si somos perdonados completos o no. Pablo Pablo nos enseña que no debemos estar preocupados. Al contrario, que debemos estar seguros que nosotros ya fuimos justificados. En estar preocupados si perdemos la salvación o no la perdemos, o estar preocupados si somos pecadores o Cristo no nos ve pecadores, eso es en la ley. En la ley había que preocuparse, pero en la gracia ya no hay que preocuparse por eso, ¿ok? Cuando hablamos de ley, la ley siempre nos enseña la hermosura de permanecer firme, obedeciendo sin transgredir el mandamiento de Dios. Cuando hablamos de ley, no quiere decir que nosotros como iglesia empecemos a transgredir, a violentar. Pues ya podemos pecar, hermano Pablo. Pablo, ¿podemos pecar ahora? No, porque la ley es justa. La ley es justa y la ley te dice no haga. El problema de la ley es que el hombre hace para lograr tener un perdón de pecado, lograr tener una aceptación. La gracia le dice no haga porque ya yo hice por ti lo que tenía que hacer, ¿ok? Y eso causa en nosotros gratitud. Gracias, Señor. La gracia nos acerca más a Dios. La ley lo que hace es lo contrario. El que está bajo la ley hay demandas y eso es lo que hace que te separa de Dios. El que está bajo la ley, Dios ve al hombre en la ley separado de Dios, lejos de Dios. En la gracia Dios te ve cerca en Cristo Jesús. ¿Okay? Ahora, la iglesia hoy en día ve la justificación como un proceso de investigación. Mira, cuidado hermano, pero hoy en día la justificación no es un proceso. La salvación no es un proceso, es un hecho. Es una realidad. Ya fuiste justificado a base de la fe, ¿ok? Ahora, algo bien interesante, y es que cuando hablamos de condenación, la condenación tiene que ver con la imputación de un delito, de un pecado en contra. La condenación es la imputación de un delito o de un pecado en contra de nosotros. Entonces la palabra justificación hace algo bien interesante. Vamos aquí a buscar en Romanos 6, versículo 6 en adelante. Pablo dice lo siguiente. Romanos 6, versículo 6 en adelante. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. La carne para Dios fue crucificada, el viejo hombre. El viejo hombre aquí se identifica como la persona pecadora. El hombre pecador sin Cristo. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con justificación. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aún el hombre, aún teniendo tendencia
en la concupiscencia de la carne, la obra de justificación, en ser declarado justo, Dios te sigue viendo justo. Y no solamente justifica el pecado, justifica la acción. Cuando el hombre, como ser humano, como creyentes, a veces cuando pecamos de una manera involuntaria, ¿verdad? Cuando nosotros fallamos y pecamos a Dios de una manera y no deseando, quedó crucificado, quedó cancelado aún el acto. Cuando Jesús perdonó la mujer adúltera, no solamente el pecado quedaría perdonado cuando venga Cristo a morir. No solamente a ella, sino a todos los que crean en Cristo. La mujer adúltera quedó perdonada, ¿verdad? También su acto. Ese acto, el acto de nuestros pecados, para Dios quedó ya crucificado. Quedó ya cancelado, perdonado. Dios perdonó el acto del pecado también. ¿Ok? Seguimos. Disculpa que yo sea así, pero es que cuando hablamos de justificación, la justificación se habla de esta manera. Se habla de esta manera, ¿ok? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido. Dios ve que en ti no hay pecado, y aunque tengamos tendencia, ya Dios justificó ya nuestro pecado en cuanto a la acción, que es un verbo también. Y dice Pablo, a fin de que no sirvamos más el pecado y no le vamos a servir más el pecado para Dios. Dentro del punto de vista espiritual, nosotros, iglesia, no le servimos porque somos declarados hechos la justicia de Dios. Entonces, esto es bien interesante. Discúlpame, perdóname, pero vamos a dar un ejemplo. El pecado, de manera como un verbo, ¿verdad? Como un verbo, está el pecado como un verbo. Entonces, y el pecado aquí como un verbo, como un ejemplo, lo vamos a poner como si fuera un amo. ¿Ok? Como un amo. Estoy poniendo ejemplos, ilustraciones y parábolas. Parábolas y ejemplos estoy poniendo, ¿ok? Entonces vemos también que está el siervo. El siervo o el esclavo, como quieran llamarle, es un sinónimo. Es un sinónimo. Entonces, Pablo dice, aquí mismito, vamos a buscarlo, en el capítulo 6, versículo 18 de Romano, 6, 18, dice Pablo, y libertad del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Ok, es una realidad. Justificación tiene que ver con que Él justificó aún el pecado, también moral. Justificó. Hermano Samuel, que dice que podemos seguir pecando. Esa es la idea de muchos cristianos, especialmente de los arminianos, de los wesleyanos y todo eso, aunque yo no me meto en eso. De los reformadores, yo no me meto en esos reformadores porque la Biblia no está enfatizando nada de reformadores. La Biblia enfatiza el Evangelio y eso es lo que yo enfatizo, ¿verdad? Pero muchos dicen, ¿podemos pecar? Bueno, esa palabra de que podemos pecar no es idea de Pablo, es idea del judío. Los judíos es que le dijeron esa palabra a Pablo, que si podemos pecar. Y Pablo dice que de ninguna forma podemos pecar porque ya hemos muerto al pecado. Y lo que hemos muerto al pecado, ya el pecado para Dios no tiene validez para condenarte. Porque la muerte de Cristo condenó el pecado. No solamente el pecado. Ahora me acuerdo. Ok. Ahora que me acuerdo. La palabra pecado tiene dos interpretaciones. Por lo menos en los capítulos de Romanos 2 y 3 y 4. Todos los capítulos de 2, 3, 4, la palabra pecado la hace mención como un verbo y la hace mención como el hombre pecador en Adán, que estaba bajo condenación. Ya comenzando en el capítulo 6 de Romanos, versículo 4 en adelante, hay unas variantes
que ya la palabra pecado está sustantivado. Y ya al estar sustantivado la palabra pecado, pues ya también la palabra pecado se podía entender que también es un sustantivo, que hace referencia a una ley que es la ley de condenación. ¿Ok? La ley de condenación. ¿Ok? Tranquilo, que voy a tratar, estoy intentando de yo poder llegar a ustedes de una manera sencilla, que ustedes puedan intentar entenderme, ¿ok? Pero vamos a suponer, como un ejemplo, que Pablo dice aquí, en Romanos 8, 18. Y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia, ¿ok? Si vemos el pecado como una acción moral, si lo vemos dentro de ese punto de vista, ¿verdad? Pues entonces el pecado sería como un amo. Y entonces nosotros somos el siervo. Y el pecado está buscando un amo o un esclavo, que es un sinónimo. El pecado es como un amo, ok, es como un amo. Y lo que yo quiero decirte es que el pecado está buscando un siervo o un esclavo, para que entonces el siervo o el esclavo, que seríamos nosotros, estoy poniendo ejemplos, le sirvamos al pecado. Pero Pablo nos dice aquí, Romanos 6, 18, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Cristo nos libertó a nosotros del pecado. ¿Okay? Ahora, es evidente que cuando hablamos de justificación se mezcla todas estas cosas del pecado también, se hace una mezcla. Y es evidente que el hombre siente las tendencias y las inclinaciones, como Pablo lo expresa aquí en Romanos 7, 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido del pecado. Pablo no está diciendo que él está vendido, tiempo presente, no, que él fue vendido. Pablo está testificando a los judíos, testificando. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso que Pablo hace tiene que ver con el pecado. La tendencia al pecado todavía sigue vigente. Lo que no está vigente es lo espiritual, que el pecado lleva al hombre a la condenación, a la separación. Cristo venció eso. Y ese tipo de pecado está sustantivado. Es un sustantivo. ¿Ok? Y al ser un sustantivo, pues entonces indica que Cristo muere para darle la condenación a la ley del pecado, que es la condenación, y el pecado no tiene fuerza para enseñorearse sobre nuestras vidas, porque la muerte de Cristo venció la ley de condenación, el pecado de condenación, que es un sustantivo. Está el pecado como un verbo, y estoy comparando el pecado como un verbo como si fuera un amo, pero nosotros somos hechos siervos de la justicia, como dice Pablo. Como dice Pablo. Y libertado del pecado viniste a ser siervo. Tú le sirves a la justicia. Ahora, cuando Cristo nos justificó a nosotros y nos declaró justo, Dios a ti te ve que tú le estás sirviendo la justicia. Y el pecado moral no tiene efecto ninguno para condenarte y para estar descalificando nuestras vidas. Y es a base, como dice Pablo, a base, así dice el original, a base de nuestra fe en Cristo. ¿Ve? A base de la fe en Cristo Jesús, ya somos declarados justos. Eso no quiere decir que el hombre pues tenga licencia, permiso para pecar, porque Pablo en ningún momento está enseñando que el hombre tiene el permiso para pecar, de ninguna manera, ¿ok? Pero de todas maneras, al ser nosotros declarados justos, Pablo dice siervo de la justicia, entonces el pecado como un verbo y siendo el pecado como un amo que está buscando un siervo para que le sirva, siendo el pecado como un amo, está buscando un siervo o un esclavo, entonces esta palabra siervo de la justicia como que toma más fuerza a base de la justificación. En nosotros ser declarado siervo de la justicia, lo que le da fuerza
de que nosotros somos declarados siervos y le servimos a la justicia y no le servimos más al pecado, lo que le da fuerza a eso viene siendo esto: la justificación basado a la fe, basado aquí, a nuestra fe. Eso es lo que a ti te da fuerza. Eso es lo que nos da fuerza a nosotros en ser siervos de la justicia, en permanecer intacto en la justicia. Y es a base de la justificación por la fe. Es eso lo que nos da fuerza a nosotros. Entonces la justificación lo que hace es que nos declara a nosotros justos, y es lo contrario de la imputación. Es lo contrario de la imputación. A nosotros se nos había declarado la imputación de ser condenado. Condenado, ¿ok? En la justificación, se nos declara a nosotros ya justo de la condenación, ¿ok? En la condenación se nos imputa se nos había imputado que somos pecadores y que tenemos culpa. Habíamos recibido culpa y oprobio también. En la gracia, en la justificación, ya se nos declara justo como quiera. Ve que esta palabra sigue permaneciendo, que es un verbo presente activo, que continúa, no se detiene, Es un verbo: tenemos paz a base de nuestra fe, y esta justificación tiene fuerza para mantenerse sin límite, ¿ok? Ahora, bien interesante el tema, siguiendo en Romanos 6. Dice Pablo: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha sido muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién murió? ¿Cristo o el hombre? Aquí con la palabra muerte, si la unimos con la palabra justificación, hay una combinación de quién murió realmente, si fue Cristo o fue el hombre que murió. Pablo nos está enseñando, porque el que ha muerto ha sido justificado. La muerte de Cristo es que Cristo muere en nuestro lugar para entonces ser librado de la condenación. Y por él nosotros, a través de nuestra fe, ser justificado y ser declarado justo. De la manera que Cristo murió, Pablo está dando una comparación que también así morimos nosotros, ¿verdad? Morimos nosotros ¿a qué? A la condenación. Y al morir a la condenación, a base de la fe que creemos, que morimos que si Cristo murió para condenar la condenación en nuestras vidas y declararnos justos. Si creemos eso por la fe, si lo creemos por la fe, nosotros estamos muertos del pecado. Entonces, el que murió aquí fue Cristo, para que nosotros no tengamos más muerte espiritual. La muerte aquí viene siendo la condenación. Cristo muere y venció el imperio de la condenación, el imperio de la muerte que estaba en contra. Nosotros morimos así mismito con Cristo, para que el imperio de la condenación no sea para nosotros condenación de nuestra alma. Al contrario, sea vida eterna y sea justicia. Porque en cuanto murió de una vez y por todas. Esta palabra es clave. Versículo 10. Murió de una vez y por todas, y por cuanto vive, también vive. Gloria a Dios. Cristo murió de una vez y por todas. Esta palabra de una vez y por todas, indicaría que nuestros pecados ya han sido cancelados de una vez y por todas, ¿ok? Eso indica que la condenación, fuimos librados de la condenación de una vez y por todas. Eso es lo que significa eso.
y por ser declarado justo. Todo eso es lo que hace la justificación. La justificación nos declara a nosotros justos y de una vez y por todas fuimos ya perdonados nuestros pecados por todas, para que Cristo no tenga que volver a morir, para que tú no tengas que volver a ser condenado, como dice muchas iglesias. Que vuelves y caes en condenación. Muchas iglesias dicen que vuelves y otra vez la justificación se quita. No, la justificación no se quita porque es un verbo presente activo, es algo que continúa vigente, ¿ok? Pues entonces fuimos justificados para que nosotros estuviéramos bajo la ley de Cristo y estuviéramos muertos. Por eso Pablo dice en el versículo 11, así también ustedes considérense muertos de pecado, pero vivos para Dios. El pecado no tiene dominio para condenarnos porque fuimos justificados, hechos, declarados justos para siempre. Y ese es el propósito de la justificación, para que te declares justo para siempre. Declárate justo y no entremos en una mentalidad, ¿seré salvo yo? ¿Seré justificado? ¿Seré perdonado? No entremos en esa mentalidad. Entra en la mentalidad de la gracia, de la justificación. Ya tú eres salvo, ya tú eres justificado, ya estamos libres de la condenación. ¿Ok? Y ahí vemos la importancia de la justificación. La importancia de la justificación es que de una vez y por todas ya fuimos perdonados y ya fuimos libres de la condenación de una vez y por todas. ¿Ok? ¿Está claro? Puedo seguir, pero voy a terminar. Voy a terminar porque me siento un poquito cansadito. Dios te bendiga y los veremos pronto.